Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles a ustedes. Gracias por acompañarnos en este jueves 4 de mayo de 2017. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos 3 canales a su servicio cubriendo todo el territorio nacional. Antes de presentarles el tema de hoy, quiero agradecer esos buenos comentarios que recibimos el día de ayer al plantear en nuestro análisis económico semanal un tema que estaba desde luego ahí letargado del análisis y del conocimiento público, como es en sí entrar en la dimensión de saber dónde está el colón, aquel que en su momento predominó en como una moneda nacional y que a partir del año 2001, que entró en vigencia la Ley de Integración Monetaria, desde luego comienza a competir con el dólar. Esto en el contexto también de 2 aspectos elementales. Uno de ellos es que al Instituto de Acceso a la Información Pública, el Banco Central de Reserva le negó cierta información con relación al estado actual de la moneda, dónde se encuentra y qué fue de ello, sobre todo porque tratarse de aspectos que tienen que ver con la seguridad nacional. Pero bueno, ese es un elemento que se puso en tela de juicio. Así como también el otro aspecto era conocer hasta qué punto esta discusión que se ha generado en el debate fiscal actualmente puede ser o no de alguna manera tomado el tema de la desdolarización o cómo puede verse. Así es que fue bien interesante, agradecemos a todos ustedes los comentarios que nos dieron y sobre todo voy a presentarles un breve resumen de donde desde luego se saca lo mejor de lo que se pudo haber dicho en este programa el día de ayer entre el ex vicepresidente del Banco Central de Reserva, Gino Betaglio, y también Jaime Campos, que es comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, quienes hicieron una valoración muy importante sobre este tema. Veamos. En primer lugar, tal vez me gustaría, sin cambiar la agenda, pero conocer un poquito el tema de lo que empezábamos a platicar fuera de cámaras con Jaime, para que él nos explicara de qué se trata esta solicitud que fue hecha, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, para poder posteriormente yo entrarle al tema y entender la situación que está pasando con la falta de información, supuesta falta de información, porque más adelante voy a comentarles, pues yo he encontrado una serie muy fuerte de información en las páginas del Banco Central de Reserva. Tal vez no algunas cosas específicas que se habla, pero sí me gustaría conocer la temática, qué es lo que pasó, de dónde nace la petición solicitud que en algún momento los llevó a ustedes a tener, digamos, esas diferencias con el Banco Central de Reserva. Qué bueno, Jaime. Con gusto, Ernesto, don Gino. Bueno, primero quiero felicitar a todos los medios de comunicación social y a los amigos periodistas por celebrarse este día, 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Algo que es muy importante desde también el acceso a la información pública, porque ellos son promotores de este derecho fundamental para las sociedades. Con relación a la pregunta inicial, en efecto, el Instituto de Acceso a la Información Pública recibió a finales del año pasado una solicitud de información que originalmente fue promovida por Funde, por medio de uno de sus analistas, de sus técnicos, ante el Banco Central de Reserva. Básicamente las solicitudes de información que presentó en ese momento la Funde al Banco Central de Reserva era conocer el lugar y la dirección exacta donde se encuentra resguardado el colón, así también que se indicara por medio de un listado según las denominaciones de moneda metálica y moneda en papel, cuánto en cada una de esas denominaciones se encuentra resguardado por el Banco Central de Reserva. Es decir, la cantidad en colones, tanto en moneda metálica como en billete. Y finalmente se pidió al Banco Central de Reserva que se diera a conocer cuáles son las políticas, cuáles son las medidas de resguardo y conservación que tiene implementadas para el colón. ¿Con qué propósito Funde solicita esta información? Saber solo, ¿es válido un propósito solo conocer el lugar donde se encuentra y en qué condición se encuentra? Sí, es válido. De hecho, la Ley de Acceso a la Información Pública no establece
que debe indicarse el motivo por el cual se pide una información. Simplemente pides la información sin necesidad de sustentar cuál es el interés que tú tienes en llegar a conocerla. Es decir, ¿es suficiente el sustento de decir, quiero saber dónde están y cómo están? Es suficiente el requerimiento de información de decir, quiero saber dónde se encuentra resguardado el colón, quiero saber qué cantidad, cuáles son los montos, tanto en moneda metálica como en billete, y además es legítima la pregunta de saber si existen medidas de seguridad o de conservación. Porque más allá de las argumentaciones que puedan existir o las intenciones, yo creo que para los salvadoreños esta mañana y especialmente a los estudiantes de economía que siempre están pendientes de esta sección, es importante que conozcan un poco el fin último, o es decir, a dónde fueron a parar y cómo en algún momento, ya vamos a entrar desde luego a profundizar en ello, sobre todo cuando vamos a poner en tela de juicio esta ley que es vigente y que establece que en el mercado debe de existir las dos monedas como tal, ¿no? Claro, y yo insisto que conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública no es necesario indicar cuál es el motivo por el cual tú pides la información. De hecho, el Banco Central de Reserva en ningún momento fue en contra de cualquier motivación que pudieron tener los solicitantes, sino que más bien el argumento que tuvo el Banco Central de Reserva consistió en que de revelar esa información donde se encuentra resguardada la moneda del colón, pondría en riesgo la existencia de la misma. Incluso recuerdo que durante la audiencia hicieron mención de un evento que ocurrió hace años, me parece que en un banco privado, que se asaltó el camión blindado donde llevaba resguardado una moneda y argumentó que de revelar, el Banco Central de Reserva argumentó que de revelar el lugar donde se encuentra la moneda podía ser objeto de ataques. De robo. De robo. Y ese argumento, como repito, para el instituto no fue sustentado, no se probó en efecto de que existiese un riesgo. Hasta cierto punto. Creo que es válido, pero no basta simplemente con alegar una situación ante el instituto, sino además comprobar que esas circunstancias en efecto pueden ocurrir. Aunque esto es curioso realmente, o sea, más allá de las argumentaciones, insisto, es curioso saber y preguntarse a los salvadoreños, bueno, ¿y qué se hizo el colón? ¿Dónde está? ¿En qué condiciones está? ¿Dónde están los lingotes de oro? Que también es importante saber si todavía existen o no existen. Claro, y yo creo que eso es importante a partir del escrutinio público, que la sociedad tiene derecho a preguntarse por su propia moneda, porque en definitiva era una moneda original, como tú mencionaste al inicio de la entrevista. Se mandaron a hacer billetes de 500 colones y monedas de 5 colones que nunca lograron salir a circulación. Y no salieron porque en el tiempo que estaban llegando recién, par de meses después, entra en vigencia la Ley de Integración Monetaria. Pero no creo creo que esto no debería de ser una materia de disputa pues entre el Banco Central. Para mí el Banco Central es una de las instituciones dijéramos más transparentes y más fiscalizadas de cualquier otra institución del Estado, porque no solamente la fiscaliza pues lo que corresponde a los entes de la Corte de Cuentas de la República, administrativamente, sino los entes mismos de los organismos internacionales que están pendientes de cada una de las cifras de los balances del Banco Central, ¿verdad? Entonces, interesante ese punto. Creo que no debería de ser un tema de mucha disputa. Sí, ahora, y de mucho recelo, diría, y de mucho recelo, de decir, sí, aquí, no, simplemente ya están y es esta cantidad, ¿no? Sí, y tal vez el hecho de decir, bueno, hay tantos billetes de 500, tantos billetes de 200, tantos billetes de 20 o de 5 o tantas monedas, sea una cifra que no se quisiera revelar. Pero bueno, al final por ley, la Ley de Integración le da la custodia al Banco Central de esos colones que en la realidad no tiene ningún valor. Esos colones valen cero en este momento. Hoy en este momento valen cero. O sea, de nada me sirve a mí, más allá de un valor nominal. No, cero. es decir, el valor que pueda tener es el valor que costó mandar a hacer esos billetes y a mandar a hacer esos. Y estar conservándolos, ¿cuánto costará? Eso es para mí que ya deberían de desaparecer, ¿verdad? Pero sí. bueno, eso es mi criterio, sí. porque no tienen ningún valor. Igual,
si queremos tocar el tema del oro, que es lo que me estaba preguntando. Pero quizás lo dejamos para después. Okay, sí. Solo quiero un poco cerrar. Sí, tú quieres abonar a esto. Y yo quisiera, aprovechando la presencia de don Gino Betaglio, preguntarle, desde su posición, incluso como expresidente del Banco Central de Reserva, ¿usted ve algún riesgo en haberse brindado esta información relativa a la cantidad de colones que se encuentran en resguardo? No, no le veo por qué. Es decir, ahorita lo que está circulando es el equivalente que había en ese tiempo en colones, ¿verdad? Solo que ya en dólares. Y está circulando. Es decir, es la base monetaria, es todo el circulante que está en manos de la población. Y en efecto, me imagino también que existirán algunas medidas de resguardo o alguna política institucional del Banco Central de Reserva para resguardar esa cantidad de colones. Por supuesto, el Banco Central de Reserva tiene unas políticas, en primer lugar las políticas de inversiones que tienen con las reservas internacionales, ¿verdad? Que son unas políticas sumamente estrictas de colocación de recursos. Y por otro lado, la misma ley establece también que tiene que tener ciertos elementos de custodio. Si, por ejemplo, yo lo invito a usted a llegar a la bóveda del Banco Central, usted en primer lugar tiene que pasar por 10.000 cámaras, tiene que dejar su nombre, todos sus datos quedan anotados, lleva un libro especial de registros, también tienen que darse todos los elementos para que no se destruya se contamine. O se contamine. Pareciera mentira, pero entiendo de que tener conservado ese montón de billetes, que no todos eran nuevos, entiendo. Sí, claro. Yo recuerdo que había algunos que ya estaban más para allá que para... Ese tiene que estar ahí. Así es, y tiene que tener sus niveles de refrigeración, de la regulación monetaria al Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Pero a un izquierdista a alguien de pensamiento izquierdo no le va a entender eso, le va a decir, perdió la soberanía el país en materia de moneda. Fíjese que no es cuestión de ideología. Esta es una cuestión bien técnica. Sobre todo cuando existen gobiernos de todo corte, ¿no? Independientemente del color político que sea. Pero más que eso, hay gobiernos responsables y hay gobiernos irresponsables, ¿verdad? Cuando usted tiene la facultad de echar a andar la maquinita, ¿verdad? A tipo para aliviar cualquier problema de liquidez. Y esa maquinita genera billetes que no tienen un soporte de producción, inmediatamente lo que se genera es una inflación. Y si esa inflación se descontrola, de lo que hablaba hace unos instantes, que era llevarlo a una hiperinflación, termina en una devaluación. ¿Por qué? Porque la única forma de recuperar mayores ingresos de divisas es devaluando la moneda. Entonces, al devaluar, ¿qué es lo que es la devaluación? Es la forma más rápida de empobrecer a un pueblo. Es la forma más rápida. Jaime, ¿cuál es el curso que deberá seguir ahora la situación de cierre que ha tenido el Banco Central al haberse amparado a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, la Sala de lo Contencioso Administrativo admitió la demanda en abril, es decir, muy reciente, y paró la orden del Instituto de Acceso a la Información Pública que le ordenó al Banco Central de Reserva la entrega de esta información. Nosotros lo hemos sostenido desde mucho tiempo atrás. Vemos como un obstáculo al acceso a la información pública que la Sala de lo Contencioso Administrativo, y en su caso, en lo que sea aplicable, la Sala de lo Constitucional, conozcan de controversias cuando el Instituto ha ordenado la publicidad de una información. Porque el diseño de la ley justamente está en crear un órgano garante, es decir, especializado en la materia que determine cuándo una información es pública y cuándo no lo es. En este caso, el Instituto de Acceso a la Información Pública, como te dije al inicio de la entrevista, determinó que no había aprobado el Banco Central de Reserva ningún riesgo. Bueno, ahí teníamos precisamente este pequeño resumen de todo el contenido que el día de ayer tuvimos con nuestros invitados, donde se puso en perspectiva la discusión referente a el origen último o el fin último que tuvo precisamente el tema del colón en nuestro país. Un tema que obviamente sale a luz pública en un debate fiscal como el que tenemos ahora, cuando en algún momento también se pone
en tela de juicio el tema de la dolarización. Así es que gracias a todos ustedes por esos buenos comentarios y sobre todo también la participación de nuestros panelistas que de forma muy atinada y muy responsable pues dieron a conocer sus puntos de vista. No me voy a una pausa comercial. Cuando regresemos, el director de Centros Penales, Rodil Hernández, con nosotros acá en el estudio para darnos a conocer precisamente los avances y una evaluación sobre la segunda fase de las medidas extraordinarias y otros elementos importantes que se generan alrededor del trabajo carcelario en nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, antes de presentarles a ustedes a nuestro invitado de hoy, quiero decirles que Pollo Campestre le da más con la manota. Disfrute desde ya del sabor de pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Bueno, una invitación para que usted visite Farmacias Cefafa. Están abiertas a todo el público, las 25 sucursales a nivel nacional y también con servicio a domicilio. Búsquelos en San Salvador, San Miguel Centro y también en Chalatenango. Farmacias Cefafa, abierta las 24 horas en sucursal Matriz Público, Ilopango y también en San Miguel Regional. Bueno, este jueves, tal y como lo había expresado, en nuestro programa nos acompaña el director de Centros Penales, Rodil Hernández, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Rodil. Muchas gracias, Ernesto. Un placer siempre estar contigo en este programa, ¿verdad? Y sobre todo, pues poder hablar acerca de lo que hemos estado haciendo en el sistema penitenciario durante este último año de gestión de nuestro gobierno. Bueno, vamos a aprovechar a hacer una evaluación sobre los avances que ha tenido o que tiene la segunda fase de las medidas extraordinarias y otros problemas que tienen que ver con la inseguridad en el país. El problema, por cierto, de este flagelo y la violencia que impera es tal que atraviesan los diferentes ejes de acción que tiene la autoridad para controlarlos. Este día vamos a aprovechar la presencia de nuestro invitado para adentrarnos en ese mundo carcelario que concentra una población de reclusos que según las investigaciones siguen operando ocultos de aquellas medidas impulsadas que buscan controlar este flagelo. A esta preocupación se suma también el interés de los 3 órganos de Estado, por cierto, reunidos ayer para controlar lo que podría ser una deportación masiva de salvadoreños delictivos non gratos para los Estados Unidos. Así es que vamos a hablar un poco en ese contexto, en ese marco de todas las actividades que se tienen dentro de esto. Así es que Lorena Melera, me voy contigo para que nos pongas también a tono con los temas que vamos a abordar con nuestro invitado de hoy. Así es que desde ya, pues, bienvenida al programa. Adelante. Gracias, Ernesto, un gusto saludarles. Como ya lo mencionabas, ayer el Gabinete de Seguridad se reunió con el órgano legislativo y judicial para plantear medidas frente a una posible deportación masiva de salvadoreños con récord criminal. Es de tomar en cuenta que en lo que va del año, unas 346 personas han sido repatriadas con antecedentes delictivos. Veamos. Fraccionadas como efecto de las medidas extraordinarias, visualizan las autoridades a las pandillas en los últimos meses. Sin embargo, la Fiscalía General de la República también maneja información sobre nuevos grupos. Hemos hecho algunos análisis y se han creado nuevas clicas con nombres, digo, de lugares de Estados Unidos. Eso significa que el pandillero que fue deportado ha venido a refundar o ampliar una clica y le ha puesto el nombre del lugar donde él residía en Estados Unidos. Bajo esta realidad de deportaciones, el Ejecutivo plantea medidas apoyadas por el Legislativo y Judicial. Es una decisión de acordar un decreto de disposiciones especiales que nos permitan fortalecer las actuaciones proactivas de seguimiento del Estado en relación a este tema que va a continuar. Contiene la obligación de dar la información personal y todo aquello que se considere necesario para tenerlo fichado.
y entre otras cosas hacerse presente en la delegación policial más cercana del lugar donde diga que va a residir. Lo que hemos dicho hasta la saciedad el año pasado, hoy se le da verdaderamente la importancia a este registro. Porque alguien puede decir, mire, si es que todo el mundo sabe quiénes son, todo el mundo sabe, es secreto a voces, en las comunidades quién es miembro de pandilla. La policía tiene inteligencia, pero no hay una validez legal. Desde la visión del gobierno, este decreto iría en coordinación con el trabajo de las medidas extraordinarias dentro y fuera de los penales. Ernesto, según las autoridades, el trabajo está siendo orientado no solo a purgar una pena, sino también a la reinserción, transformando el sistema carcelario. Con esta información vuelvo al estudio. Adelante. Bueno, gracias, Lorena. En efecto, agradezco que nos pongas en perspectiva sobre ese acontecimiento bien importante que el día de ayer ocurrió, precisamente porque tenías ahí en esa reunión sentado a el presidente del órgano judicial. Correcto. ¿Verdad? Armando Pineda, el doctor Armando Pineda. Tenías también, por otro lado, al presidente de la Asamblea. Al presidente de la Asamblea. Fiscal general. En este caso también el acompañamiento del vicepresidente de la República, sí, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez. Me pareció ver en esa fotografía un mensaje de país, de unidad muy positivo, Rodil. Sí, Ernesto, tú tienes toda la razón. Solamente ver esa imagen es muy valioso, muy valioso para nuestro país, porque ahí tú puedes, en esa fotografía, en esa toma, tú tienes ahí a todas las personas que toman la decisión. A los actores importantes, los actores, ¿no? Importantes, decisivos, ¿verdad? Con relación a cualquier tema que tenga que ver con el combate a la criminalidad. Muy, muy acertada la convocatoria también de la Comisión de Seguridad y de Combate a la Narcoactividad, y además presidida por el señor presidente de la Asamblea Legislativa, porque el tema ¿verdad?, de la deportación que pueda darse en un momento determinado, masiva, de personas vinculadas a algunos actos criminales y sobre todo relacionadas con pandillas, requiere precisamente eso que vimos ayer, el abordaje de todos los actores, todas las autoridades involucradas en la toma de decisiones. Porque obviamente es un hecho, digamos, novedoso. Nunca habíamos tenido teníamos muchos años de no tener una situación como esta, y hay que abordarla de esa forma, rápido, como se hizo, ¿verdad? Inmediatamente conocida la noticia, se activa la comisión correspondiente y al máximo nivel, como lo pudimos ver el día de ayer. A ver, el objetivo de la reunión era abordar el tema de la deportación y su impacto per se en el país. Sí. Pero al final terminó aterrizándose en el abordaje de las acciones que en el país se desarrollan. Correcto. ¿Cierto? Exactamente. Tenía que ver sobre todo con el tema de migratorio. Por eso se tenía ahí, al señor canciller de la República, que tiene que ver con todas las relaciones, ¿verdad?, con los diferentes países, y en este caso la relación entre nuestro país y los Estados Unidos de América, y el director general de Migración, ¿verdad?, en el sentido de que él es la persona que, digamos, directamente tiene el contacto con las personas que vienen deportadas. Es decir, estaban ahí los actores principales y de abordaje directo al tema de que puede darse a través de una deportación masiva. Las personas con historial delictivo que son deportadas, la pregunta que cualquiera se hace comúnmente es, bueno, y si viene con un historial delictivo, ¿por qué no se capturan y se meten presos? Sí, fíjate que ayer lo mencionaba el señor fiscal general de la República y el presidente del órgano judicial. Nuestro derecho penal y el derecho penal de todos los países, ¿verdad? Todos los países actualmente contemplan que el delito se persigue en el lugar donde se comete el delito y se castiga, ¿verdad?, y se cumple la pena en el lugar donde se comete, ¿verdad? Entonces, estas personas, si su accionar delictivo fue en los Estados Unidos y ahí fueron capturados, sentenciados y cumplían una pena o están en el cumplimiento de una pena, ¿verdad? Al ser deportados ellos no han cometido un delito en nuestro país
Y nuestro cuerpo normativo no contempla, ¿verdad?, el hecho de que esta persona sea perseguida por el cometimiento de un delito en otro lugar. Perseguida y detenida, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Hay, por ejemplo, otra figura que tiene que ver con cumplimiento de penas, algunos convenios de cumplimiento de pena en el país de origen. Eso es distinto, ¿verdad? Esa es una figura legal de derecho internacional en el cual una persona puede, nacional salvadoreña, puede estar sentenciada y cumpliendo pena en Estados Unidos y solicitar terminar de cumplir su pena en su país de origen. Pero eso implica todo un procedimiento un poco largo, ¿verdad?, pero se puede realizar. Y viceversa, ciudadanos americanos que están cumpliendo pena en nuestro país pueden invocar, digamos, este instrumento legal y pedir cumplir su pena en los Estados Unidos. Y esto se da entre otros países del área, principalmente en el área centroamericana ya se ha activado este mecanismo, pero es muy distinto a lo que podríamos enfrentar en este momento. Por eso, el día de ayer lo que buscan todas las autoridades es el análisis correspondiente, pero además generar el mecanismo de ley o los instrumentos legales que permitan abordar el problema. Hablaban ayer, por ejemplo, de que se solicite a los Estados Unidos de América el historial delictivo de la persona. Es decir, saber exactamente si esta persona estaba condenada por X o Y delito, el tiempo de condena que había tenido o tiene, la pertenece a un grupo criminal determinado, una estructura, ¿verdad? Y luego crear un cuerpo normativo aquí que permita, como decía el presidente de la Asamblea, y ocupaba esa palabra, ficharlos. Es decir, tener el registro y además que estas personas tengan, digamos, una obligación, pero hay que generar esa ley o esa reforma. Es decir, se necesita un marco legal. Un marco legal nuevo. Entiendo que se discutió el tema de que esta persona con historial delictivo debe ser no solo observada, sino que registrada, debe de ser de alguna manera controlada. Controlada y que además esta persona puede estarse reportando. Ayer mencionaban, por ejemplo, una figura, el puesto policial más cercano, porque gracias a Dios nuestra Policía Nacional Civil tiene un despliegue territorial hoy muy amplio en todo el país. Hay presencia de la Policía Nacional Civil a través de puestos, delegaciones, sí, en y todo el ese territorio. Punto, ¿tú crees que es saludable o qué tan riesgoso puede ser para establecer un vínculo de comunicación con esta persona? Fíjate que ¿No puede haber un riesgo de esa naturaleza? Este es un punto que llamó mucho la atención. Ayer entre propios y extraños que estaban examinando los contenidos de discusión de esa Fíjate reunión. que podría ser, todo eso es posible, pero es necesario tener el control, ¿verdad? Y los puestos policiales son aquellos que tienen, acuérdate que hoy también la Policía Nacional Civil tiene un enfoque de policía comunitaria. Claro. Y está siendo más ¿verdad? fiscalizada, más observada, entiendo. Están las dos cosas. La policía tiene mayor presencia en la comunidad, mayor interrelación con la comunidad, está generando más confianza, más apoyo de la comunidad, pero también la comunidad tiene un ojo, ¿verdad?, ahí también colocado sobre la autoridad, ¿verdad? Y de hecho, en cualquier momento, también la policía tiene los mecanismos necesarios para que cualquiera que se salga ahí de la línea del huacal pueda ser denunciado, ¿verdad? Y la policía pueda actuar para corregir el problema. Pero es importante generar un marco normativo. Ayer se dijo, ya están las comisiones establecidas, el ministerio está trabajando ya en una serie de propuestas, van a ser de consenso, ¿verdad? De tal forma que, como vimos ayer, se requiere de la unidad nacional, es decir, de que todos los actores, las autoridades, estemos unidas en este sentido para poder abordar el problema. A ver, desde antes de poder entrar en detalle a conocer aspectos que tienen que ver con la función que tú desempeñas, Rodil, desde tu experiencia profesional y como funcionario, ¿advierte un problema más grave para el país el tema de la deportación? ¿Cómo lo examinas tú el fenómeno? Siempre este fenómeno tiene consecuencias, ¿verdad? Tiene algunas consecuencias. Mira, ayer el fiscal general hacía una acotación muy importante. No todas las personas que vengan deportadas son delincuentes, ¿verdad? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Hay personas que han ido, ¿verdad?, arriesgando sus vidas a buscar, digamos, una oportunidad diferente a la que pudieran haber tenido o no haber tenido en nuestro país, y hay otros que definitivamente han ido y de allá se han involucrado en alguna estructura delictiva. Pero además tenemos otros que ya han delinquido en nuestro país y que han ido huyendo, ¿verdad?, a países como México y Estados Unidos.
Esto es posible que ya tengan un historial delictivo en nuestro país y que además, como ha pasado, por ejemplo, recientemente fue deportado uno de los 100 más buscados. Entonces, de inmediato se coordinó para que de ahí mismo, del avión, fuese capturado y a este sí, ¿verdad? Ya tiene su proceso abierto y ya está guardando la detención provisional mientras dura el proceso. Entonces, no todos son delincuentes, pero obviamente el impacto es recibir a las personas y poder generarles una oportunidad también para su inserción sociolaboral en nuestro país. Y con el tema de la delincuencia, si sobre todo estos provienen de estructuras organizadas en los Estados Unidos, van a generar un problema de doble dimensión. Uno, ¿verdad? Su misma presencia, como si continúan con su accionar delictivo, y dos, también si ellos vienen con alguna intención de luchar, ¿verdad? Y de tener algún control territorial con los que ya están aquí ubicados. Todos estos aspectos tenemos nosotros que analizarlos como autoridades de seguridad pública y obviamente nuestro plan de acción tiene que contemplar todas estas situaciones. Aquí lo importante es que la población sepa que las autoridades ya estamos trabajando en esto, estamos ya trabajando en la elaboración no solamente del plan, sino además de las acciones que hay que tener junto con otras instituciones, cuerpos normativos nuevos, decía el vicepresidente ayer, de alguna manera, medidas extraordinarias para enfrentar este tema que se vuelve también extraordinario. Y fíjate que eso refuerza el comentario que hacía de que me gustó ver esa fotografía, ver sentado a todos los tres poderes de Estado, la Fiscalía, Migración, Cancillería, todos enfocados en tratar un problema que obviamente, ¿verdad?, debe ser tratado así. Creo que es un segundo ejemplo de cómo se deben tratar las cosas en el país. Sí, es un abordaje integral. Es un abordaje integral. El Gabinete de Seguridad, si algo, una lección nos ha dado, las medidas extraordinarias, Ernesto, como autoridades en el ámbito de seguridad, es el hecho de que tenemos que abordar un problema de tal magnitud como es el tema de la delincuencia con un abordaje cada vez más integral. Y obviamente esta situación extraordinaria de una posible deportación masiva de personas vinculadas con actividades delictivas en los Estados Unidos requerirá, igual que las medidas extraordinarias en el ámbito de seguridad, un abordaje integral. Recuerda, por ejemplo, que las medidas extraordinarias en su primera fase fueron aprobadas por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Además, hay un precedente muy importante en esto, que llegó precisamente a ese acuerdo. Fíjate que alguien, no recuerdo, en el pasado, aquí en este mismo programa, me corregía diciéndome que por qué me extraña, digamos, el tema del discurso estadounidense de esa deportación, si siempre la hemos tenido. Creo que fue el canciller, y hoy curiosamente lo veo sentado en esa reunión de ayer, ¿verdad?, tratando con puntualidad el tema. Es que de eso se trata. Yo creo que cuando viene Estados Unidos con toda la emblemática figura del nuevo presidente, con todo lo contundente que es él con su discurso y su fuerza, yo creo que también era de ponerle atención cuando viene y te dice, aquí se les acabó la fiesta, ¿no? Y aquí se van a ir del país en términos muy concretos. Muy concretos o sea, no mandar amagando. Y contundentes. ¿Verdad? Y en todo esto no están mandando angelitos, como tú dices. No estoy diciendo que todos son malos. Sí, exactamente. No, aquí tenemos a muchos salvadoreños honrados y salvadoreñas honradas que tienen que emigrar precisamente por problemas de carácter económicos, familiares, y lamentablemente pues el país no los acoge por su política migratoria. Pero dentro de ese río revuelto, obviamente viene también el que realmente el Estados Unidos ya no lo quiere, ¿no? Pero fíjate que en ese tema y con aquellos deportados que están viniendo, no con esta que pueda darse, ¿verdad?, masiva, sino que con los que diariamente retornan a nuestro país, hay un gran esfuerzo de parte de las autoridades también. Y aquí fíjate que es importante resaltar, y sería bueno también en el ámbito del análisis de estas políticas, platicar con el director general de Migración, quien, te digo, está realizando junto con la Cancillería y junto con otras instituciones, como por ejemplo OIM, entiendo yo que es ese organismo internacional sobre la migración, muchas acciones para poder acoger y no solo acogerlas, sino imagínate una persona que viene
solo con lo que trae puesto, ¿verdad? Y viene en el avión y se baja y tiene muchos años quizás de no estar en su país y no tiene a veces ni siquiera arraigo. Se han hecho ya muchas acciones, ¿verdad? Se han acondicionado las instalaciones para el retorno de estas personas, se les está dando el seguimiento, hay tratamiento también sociolaboral, ¿verdad? Hay un esfuerzo muy grande que está realizando Migración y yo creo que en este ámbito es importante, Ernesto, que en algún momento, ¿verdad?, que tú tengas el espacio, poder abordar con el director de Migración todo este esfuerzo que están haciendo para el retorno de las personas, porque es importante. Y yo retomo la expresión, las palabras del señor fiscal general el día de ayer, no todos los que van a venir o están viniendo son personas vinculadas al crimen. Ahí hay muchos, el mayor porcentaje son personas a las cuales son nuestros hermanos, nuestros compatriotas, y que por distintas razones de la vida han tenido que emigrar y hoy, ¿verdad?, por las condiciones migratorias de los Estados Unidos y de otros países en el área, tienen que retornar de esta forma a nuestro país. Bueno, no hay sé, ya un abordaje muy así importante. Es, me parece interesante. Te tomo la palabra para poder invitar más adelante al director de Migración y poder conocer de apellido Funes, ¿verdad? No, es Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez, para director invitarlo general de y que nos Migración. comente también sobre el trabajo que se desarrolla en esa materia. Independientemente quien haya tomado la iniciativa de esa convocatoria, me parece que es un ejemplo digno de imitar para el tratamiento de otros temas urgentes y necesarios en el país, ¿verdad? Sí. Así es que... Tal vez un segundo antes de que nos vayamos a la pausa. Mira, el abordaje que está haciendo Estados Unidos del tema de la MS es algo que también debe de servirnos a nosotros para el análisis. Nos estamos enfrentando a un grupo criminal organizado, transnacional, que de hoy tiene una influencia muy negativa y está siendo abordado ¿por quién? Por el presidente de los Estados Unidos de América y por el fiscal general de los Estados Unidos de América. Es decir, no debemos de olvidar en el análisis, Ernesto, que aquí en nuestro país nos enfrentamos también a una estructura organizativa muy organizada, muy fuerte y totalmente delictiva. Bueno, de ¿verdad? hecho, y de esta forma requiere el mismo un abordaje fiscal general muy de la fuerte. República el día de ayer, y lo destacan algunos periódicos, están de alguna manera fundando nuevas estructuras, decía el fiscal general Douglas Meléndez el día de ayer. Correcto, exacto. Así es que voy a hacer una pausa comercial para poder seguir en este análisis de los temas, pero lo importante es que en ese contexto ahí están, pandilleros están fundando nuevas estructuras, según la Fiscalía General de la República, dicho y hecho por el responsable del ministerio, Douglas Meléndez. Así es que nos vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, bueno, también en este contexto, alguien, no recuerdo, fue el ministro de Seguridad que dijo, hay medidas de carácter permanente y quiero decir que se han atrasado debido a la falta de recursos. Sí. Vamos a hablar de esto cuando regresemos y especialmente con aquellos que tienen que ver con la depuración de ilícitos en los centros penales. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Falta mucho, ¿verdad? Y hay mucha delincuencia por todos lados, ¿verdad? Uno sale de su casa y no sabe si va a regresar, ¿verdad? Estamos en un tiempo que hasta la misma sombra le desconfiamos. La situación siempre sigue lo mismo. Tantas cosas que se está viendo que hasta los mismos policías están cometiendo errores. Diálogo con Ernesto López. Cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te hacen más fácil el retiro de remesas familiares que te envían tus seres amados. Sistema FedeCrédito presenta. El dron es gracias al patrocinio de FedeBanking de Sistema FedeCrédito. Vámonos entonces, como siempre, ofreciéndole buena información a usted, buenos contenidos. Aquí tenemos esta imagen que nos, desde luego, envía nuestro Megadrón en lo que es el sector de la Avenida Olímpica, conectándonos con lo que sería el Boulevard Francisco Gavidia, ¿no? Esa es la Universidad Francisco Gavidia, para que usted tenga de primera mano qué es lo que está pasando con el tráfico en este importante punto de conexión entre lo que sería la Avenida Bernal
el sector de la Avenida Olímpica y por supuesto lo que sería esta Avenida Francisco Gavidia. Así está el tráfico en esta zona, tranquilo, para que usted pueda más o menos tener de primera mano, sabiendo de que el semáforo es el único factor que detiene a estos. Así es que así está la imagen que nos proporciona nuestro Megadrón a esta hora. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito. Tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te hacen más fácil el retiro de remesas familiares que te envían tus seres amados. Sistema Fede Crédito presentó Colegio Bilingüe Cuscatlán, formando una generación de líderes. Visítanos en Nuevo Cuscatlán y conoce nuestras amplias y modernas instalaciones. Colegio Bilingüe Cuscatlán. Bueno, además quiero informarles a ustedes que el Colegio Bilingüe Cuscatlán tiene como objetivo formar una generación de líderes con excelencia académica y valores morales. Visítenos en Nuevo Cuscatlán y conoce nuestras amplias y modernas instalaciones. Búsquenos en Facebook como Colegio Bilingüe Cuscatlán a propósito ya tiene matrícula abierta. A ver, continuamos con nuestro invitado, Rodil Hernández, director general de Centros Penales, haciendo una lectura, un repaso sobre las últimas actividades que se dan en torno a la situación de inseguridad en el país y las acciones que el gobierno tiene y pertinentemente aquellas que tienen que ver con el sistema carcelario. Ayer en el marco precisamente de esa reunión, Rodil, autoridades de seguridad dijeron que a falta de recursos se retrasó una depuración de ilícitos en los centros penales. Amplíame esto. Bueno, mira, lo que pasa es que hay varias personas que han estado cuestionando el éxito de las medidas extraordinarias únicamente vinculando ese comentario al hecho o al incidente que se dio en el penal de Ciudad Barrios. Ayer el señor ministro de Justicia y de Seguridad Pública hizo un relato sobre cómo han venido dándose la asignación de fondos para el uso de las medidas extraordinarias. Mira, las medidas extraordinarias, si bien es cierto, fueron aprobadas en el mes de marzo del año pasado, se asignó un presupuesto para las medidas extraordinarias. Te recuerdas que iba a ser obtenido a través de la colocación de algunos bonos, ¿verdad? Y generar alrededor de 150, 152 millones de dólares, de los cuales iba una parte para centros penales, para todos los trabajos de readecuación que estábamos haciendo en los centros penales. Pero los fondos, la colocación de bonos fueron autorizadas ahí por el mes de julio, es decir, imagínate cuánto tiempo había transcurrido ya desde la aprobación de las medidas. Pero se tuvieron que colocar en el mercado nacional e internacional y las primeras asignaciones monetarias o financieras fueron dadas por el mes de septiembre. Es decir, a partir del mes de septiembre del año 2016, nosotros contamos ya con los primeros fondos para comenzar los procesos, que si bien es cierto, las medidas extraordinarias nos daban la facultad de hacerlos expeditos, de hacerlos más rápido que lo que la LACAP contempla, siempre llevan un periodo de tiempo, ¿verdad? Mientras tanto, nosotros comenzamos toda la fase de medidas extraordinarias, te recuerdas, más de 2.000 y pico de traslados que hicimos de diferentes centros penales, un trabajo integral con la Policía Nacional Civil y con la Fuerza Armada para generar 3 anillos de seguridad alrededor de los centros penales y luego un proceso o una serie de procedimientos de requisas en los diferentes centros penales. El penal de Ciudad Barrios es un centro penal en el cual debemos de recordar que durante muchos años y desde que prácticamente se tomó la decisión en el año 2004 de ubicar a las personas privadas de libertad de acuerdo a su pertenencia a un grupo criminal determinado, ¿verdad? Tomaron el control de los centros penales. El control de los centros penales no es algo que nosotros hayamos generado como administración, de parte de la estructura criminal. Esto ha sido histórico y además esta es una situación que se da prácticamente en todo el Triángulo Norte de Centroamérica y en toda América Latina. Las medidas extraordinarias como parte de nuestro plan del Gabinete de Seguridad para
atender el problema de seguridad en forma integral. Comenzó con el sistema penitenciario. Claro, claro. Las medidas extraordinarias no están enfocadas solo al ámbito penitenciario. Bueno, de hecho, ¿por qué comenzamos hablando de esta reunión que se llevó a cabo el día de ayer? Porque al final termina, ¿verdad?, impactando en el quehacer del país y por consecuencia en el sistema carcelario. Exactamente. Es el que tiene que soportar y aguantar toda la carga de las acciones, en este caso que se en haga. el ámbito de seguridad. Sí. Y fíjate que bastan tres datos, ¿verdad? 3 datos para hablar de la situación que enfrentamos en el sistema penitenciario. Hoy por hoy, más de 38.000 personas privadas de libertad en el sistema penitenciario. Perdón, 36.000 personas privadas de libertad en el sistema penitenciario. Una capacidad para 11.400 personas. Además, ¿verdad?, que esa capacidad está en una infraestructura totalmente deteriorada, que no fue diseñada para prisiones y en la cual no se invirtió ningún 5, ¿verdad?, por más de 50 años en el sistema penitenciario. Entonces y el tercer dato es una cantidad de personal que no supera los 1.400 custodios para atender una población de más de 36.000 personas privadas de libertad. Esos 3 datos, para cualquier analista, tienen que ser suficientes para entender la magnitud del problema con el que nos enfrentamos. Entonces nosotros venimos y agarramos, como dijimos ya y hemos dicho aquí en tu programa, el toro por los cuernos, Ernesto. Es que ninguna administración anterior había agarrado el toro por los cuernos. Entonces venimos y empezamos a generar un proceso que le llamamos una reforma del sistema penitenciario salvadoreño, basado en primer lugar en reducir el hacinamiento carcelario, porque ningún recurso te va a alcanzar con la cantidad de privados de libertad que tenemos. Pero este recurso, y quizás perdóname un poco, voy a ser así directo, la falta de recursos está impactando fuertemente en el tema de las medidas, es decir, no se están ejerciendo tal y como se han planteado desde un principio por falta de recursos. Hoy no se ejerció nunca ninguna acción de asignación de recursos al sistema penitenciario. O sea, actuaron de conformidad al propio presupuesto. Y eso trajo como consecuencia, ¿verdad?, la situación que tenemos actualmente. ¿A qué se refieres con eso? ¿A la falta de una verdadera, digamos, supervisión o una irrestricta supervisión? Porque mira, quizás voy a ser un poco puntual en ello. Cuando tú me hablas de estos centros penales como punto de partida y de discusión para las declaraciones que emitiera el ministro de Seguridad, que a falta de recursos dijo, pues hay un retraso en la depuración de los ilícitos en penales, porque todo el mundo se sorprende y hasta este momento no vemos nada en concreto. ¿Quiénes son los responsables de permitir los ingresos de ilícitos a los centros penitenciarios? Hasta este momento no se han visto todavía nadie en la cárcel ni expuesto. Aquí están los delincuentes que permiten esto. Bueno, no, mira, ahí yo difiero contigo, porque ya hemos venido haciendo un proceso de depuración. ¿A dónde están? En la cárcel están en Metapán, más de 24 agentes penitenciarios, están ya condenados, ¿verdad? Y lo que te quiero decir es esto, mira, nos venimos a sorprender hoy de hechos que no se generaron hoy, ni ayer. Sí. ¿Me explico? Sí. Hoy sorprendámonos de qué, Ernesto, de que estas acciones nos están permitiendo romper completamente la estructura. ¿Cuál es el objetivo de las medidas extraordinarias? Romper la estructura de mando y control en los centros penales. Jamás nosotros hemos negado cuál es la situación de los centros penales. Y esto nos sorprende, esto no debería sorprendernos, hombre, ¿verdad? Debería de sorprendernos el hecho de que las autoridades no hagamos nada, ahí claro, sí. Claro. Pero cuando las autoridades venimos y enfrentamos y tomamos el toro por los cuernos, tenés, por ejemplo, que el presidente de la República delega todo el accionar en el vicepresidente y te dice, mire, estamos desde el primer nivel enfrentando el problema. Porque aquí tú has tenido algunos exfuncionarios de centros penales que te han dicho, yo hubiera querido hacer esto, yo lo tengo grabado en mi mente y ahí está, pero jamás tuvimos los recursos para hacerlo. Porque no es el director de centros penales el que tiene que hacer esta reforma solamente. Él es el ejecutor. Es admirable, si lo queremos ver desde ese punto de vista, y valorar el hecho de que se dan este tipo de operativos y este tipo de desarmes o requisas, si tú quieres ver. Fíjate que, por ejemplo, es admirable.
Pero, pero todo, o al menos ese es el sabor que queda en el salvadoreño promedio que nos está viendo, no me dejará mentir, es que eso es normal, eso es natural. Y a la vuelta de la esquina están nuevamente estos lugares contaminados. No, es que mira, ¿es cierto esto? Mira, ¿se puede creer que esto es cierto? Ha sido en parte cierto durante mucho tiempo, pero ¿qué es lo que va a derivar de esto? Mira, Ernesto, hay un proceso de investigación fuertísimo en el caso de Ciudad Barrios. Es que en el caso de Ciudad Barrios es, digamos, hoy por hoy, como la punta de lanza de los resultados de las medidas extraordinarias. Muchos comentaristas han dicho, ese es el fracaso. No, es todo lo contrario, es que este es el resultado de las medidas extraordinarias. Eso viene, como lo dijo ayer el ministro de Justicia, esas cosas que están ahí, esos ilícitos que encontramos, ¿verdad?, tienen ya algunos años de haber sido introducidos en el centro penal. Otros no, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos ahora? Mira, tenemos en primer lugar a la Fiscalía General de la República trabajando hombro a hombro por más ya de 20 días. A la Unidad de Mantenimiento del Orden permaneciendo ahí. Y a todo nuestro personal operativo y a nuestro personal de seguridad especializada en la búsqueda de ilícitos, empeñada allí en un esfuerzo que lleva ya más de 20 días de búsqueda de todos estos ilícitos. ¿Qué estamos haciendo en este centro? En primer lugar, extrayendo todo lo que pudiese haber estado ahí en el centro, que es importante que la gente conozca que no estamos tratando de que vos lo ves, que ahí está con el teléfono y no haces nada. Están escondidos o estaban escondidos en agujero con profundidad de más de 3 metros y además, como lo explicamos el día que fuimos a Barrios, con diferentes ramificaciones, es decir, estas personas han estado por años haciendo esto. No lo hicieron en un día, no lo hicieron en 30 días, no lo hicieron en 3 meses. Tienen años de estar operando de esta forma. ¿Y cómo lo hacían? Pues porque tenían toda la capacidad para hacerlo. Hoy, ¿qué es lo que ha pasado? Las medidas extraordinarias vienen, limitan la movilización, limitan la comunicación, nos permite establecer con mayor certeza dónde pueden estar las cosas, tenemos mayor información de inteligencia también, compartimos esta información de inteligencia con las diferentes unidades, incluyendo a la Fiscalía General de la República. Tenemos un trabajo más coordinado. Lo que viste ayer se dio hace un año con la aprobación de las medidas extraordinarias. ¿Qué dijo el ministro ayer con la cuestión de los fondos? Dijo, miren, hay que medirlo a partir del primer día que tuviste la asignación de los fondos, septiembre. De septiembre comenzamos los procesos para comenzar la readecuación de barrios. Nosotros ya veníamos con un proceso, tenemos una estructura que fue edificada en 1980, ese centro penal, y desde entonces no se asignó ni $1 ni para pintura, desde el año 1980 hasta hoy. Comenzamos con ese proceso, comenzamos con la separación de los reos. Mira, solamente el hecho de identificar quién es la verdadera estructura. Si Estados Unidos está trabajando con todos los recursos que tiene para identificar quiénes son, nosotros también. Es que no es un trabajo fácil. Claro. Entonces, lo que tiene que ver el ciudadano salvadoreño es el esfuerzo que el Gabinete de Seguridad está haciendo para corregir un problema histórico en nuestro país y para que no se vuelva a dar, para que no se repita. Van a haber capturas. Yo no puedo decirte aquí quién va a ser porque se va a ir. ¿Me explico? Habrán capturas y no solamente de agentes penitenciarios, te lo quiero decir. Van a haber capturas porque la Fiscalía ha recogido toda la evidencia, los testimonios, todo lo necesario para que de aquí vayamos a tener una situación que también va a ser un parteaguas, ¿verdad? También va a ser un parteaguas. El día de ayer capturaron a un agente penitenciario del penal de Zacatecoluca, que en una requisa que se hizo dentro del penal, un reo que venía desde afuera, ¿verdad? Todavía no teníamos los escáneres de cuerpo completo, llevaba introducido un dinero en efectivo, ¿verdad? Y en la requisa se encontró, ¿verdad? Te quiero decir, eran $20. Y este tipo se lo robó, pero sus mismos compañeros, en una función distinta, porque antes lo ocultaban, lo denuncian. El tipo sale de licencia, pero inmediatamente damos el aviso a la Fiscalía y coordinamos con la unidad de investigación, porque hoy tenemos, acuérdate, la Policía Nacional Civil trabajando de la mano con nosotros y la Fiscalía se activa, gira la orden administrativa
Y ayer, pocos días después de haber salido de licencia, es capturado en el área de Santa Tecla. Este es otro ejemplo. Es que ahí no es que sean $20, es el hecho. Él no debe de hacer eso. Claro. Y este es un mensaje claro y contundente que no vamos a permitir ni un centavo, ¿verdad?, que estas personas puedan estar manejando de esa forma. Cualquier acto de picardía por el bien de los salvadoreños y del control de todo el tema, de la seguridad, y creo que es importante y digno de resaltarlo. Así Por es. eso creo que sí, era necesario tocar este tema, Sí. abordarlo desde esa perspectiva, porque la población misma quiere ver resultados. Y mira, ¿verdad? Ernesto. Y voy a permitirme hacer una pausa comercial. Ok. Quiero también un poco entender en qué consiste un poco la proyección de empoderamiento administrativo que requiere, en este caso, la función administrativa que tú Correcto. tienes para poder tomar medidas extraordinarias de carácter permanente, sin Sí. necesidad del aval de jueces o otro tipo de autorizaciones que se requieran. correcto. ¿Cómo Hablamos no? de esto porque yo creo que es importante también situarlas en el contexto de las actividades que tienes. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Colegio Bilingüe Cuscatlán, formando una generación de líderes. Visítanos en Nuevo Cuscatlán y conoce nuestras amplias y modernas instalaciones. Colegio Bilingüe Cuscatlán. Tenemos que ser proactivos en la protección y luego el Estado tiene una responsabilidad que en parte la está cumpliendo. No están dando resultados porque siempre hay asesinatos, desaparecidos más que todo. Realmente la realidad del país es mayor la criminalidad que hay, que no alcanza a que eso sea efectivo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Prueba la nueva Mega Stalker para saciar tu hambre. Con más carne y queso que nunca. Burger King, a tu manera, presenta. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Al director general de Centros Penales, Rodrigo Hernández, en un análisis sobre las actuaciones y sobre todo también el papel que juega ahora en el contexto de las medidas extraordinarias que obviamente han venido a dar resultados, como lo hemos estado evaluando, pero aún teniendo por delante mucho camino que recorrer. Sí, sabemos claro, de casos muy en particular, como el que citaba, de aquellos actos permisibles que hacen algunos malos agentes penitenciarios, así como también que se prestan actividades de carácter delictivas, ¿no? Correcto. Y creo que se sienta un buen precedente el hecho de capturarlos, darle seguimiento y ponerlos públicamente de que son acciones que no deben de cometerse. A ver, hay una, digamos, iniciativa que busca darle a la autoridad administrativa mayores disposiciones para poder establecer medidas restrictivas sin esperar el aval de los jueces. Bueno, ¿En qué mira, consiste esto? Bueno, las medidas extraordinarias, por ejemplo, han llevado a una serie de acciones que tienen que ver con la limitación de la movilidad de los privados de libertad, con la suspensión de las visitas familiares de las familias de los privados de libertad y con la limitación también del egreso de los privados de libertad a las audiencias judiciales. Fíjate que, por ejemplo, ¿por qué se pidió esta limitación al egreso de los privados de libertad a las audiencias judiciales? Se tuvo una audiencia hace 2 años aproximadamente en un juzgado en San Vicente, en el cual requirieron la salida de toda la estructura de la ranfla nacional de las pandillas, no solo de la MS, sino que ahí tenías MS y 18 sureños y revolucionarios, los llevaron al juzgado y en la audiencia llegaron decenas de personas, familiares, amigos, compinches, criminales y todo, y entraron a las instalaciones y platicaron con ellos y hablaron, cruzaron órdenes. De ahí, de ese hecho, salieron una serie de órdenes de estas personas que estaban incomunicadas en el sector 6 de Zacatecoluca. Ahí coordinaron una serie de acciones que derivaron en un incremento de homicidios en otra serie de hechos,
¿verdad?, que complicó la situación de seguridad en ese momento determinado. Cuando las personas salen, estos reos de máxima peligrosidad, salen a las audiencias judiciales, ahí el sistema penitenciario pierde el control sobre estas personas. Y estas personas ahí tienen acceso a poder ver a otras personas, sus familias llegan, les dan información, reciben información, órdenes, etc. Por eso se limitó la presencia de los privados de libertad en las audiencias y generamos, junto con el órgano judicial, una modalidad que son las audiencias virtuales, que estamos fortaleciendo y que vamos a prácticamente a multiplicar su capacidad en todo el sistema penitenciario y prácticamente en todos los centros judiciales del país, de tal forma que evitemos en lo sucesivo el egreso. Pero para ello se necesita que lo que habilitó esta posibilidad con el decreto de reformas extraordinarias se mantenga en el tiempo. O sea, tramitología. Por eso el ministro hablaba ayer de ciertas reformas en el Código Procesal Penal y en el Código Penal que sean ya permanentes. Sí, que sean potestarias administrativamente la facultad para hacer. Exactamente. Una de ellas sería el tema de las audiencias. La otra es el tema de las visitas. Mira, Ernesto, lamentablemente estos criminales utilizan a su propia familia. ¿Y sus familias se prestan ahí? Lamentable. Lo que pasa es que están coaccionados, ¿verdad? Yo, sinceramente... Dame un ejemplo de ello, por ejemplo. Obligar, por ejemplo, a las compañeras de vida, esposas, madres e hijos o hijas, que son los que hoy pueden, con la reforma de ley que bajó de 10 a 5 y solamente familiares en algunos grados de consanguinidad, puedan asistir a los centros penales y afinidad a quien se introdujeran ilícitos para poderlos meter a los centros penales. Y sabes que lo peor de todo, que los cabecillas de estos ordenan que sea la madre de otro, no la de él, que sea la esposa de otro, no la de él. Los familiares de ellos están libres, ellos entran tranquilamente, no llevan nada, no se prestan a nada porque lo están haciendo a través de los otros, ¿verdad? Sí. La otra persona a veces droga también, ¿verdad? Se está introduciendo droga. O la persona sale, el reo sale y le da la serie de órdenes de instrucciones, ¿verdad? Esta persona se las memoriza o le da un pequeño papelito con todo, se lo tragan y afuera lo van lo sacan y se lo entregan a quien corresponde, y son una serie de correos, ¿verdad?, que están utilizando. Entonces hoy, en estos centros bajo medidas, con los fondos de las medidas extraordinarias, nosotros nos vamos a orientar, por ejemplo, a que los sistemas de visita van a cambiar. La visita, vamos a generar un sistema de software, ¿verdad?, a través del cual la persona hará su cita y no va a estar llegando las veces que quiera, ni el día que quiera, ni 10 veces al año, ni 100 veces al año, sino va a ir prácticamente a estos centros bajo medidas, que hoy están bajo medidas y que tienen o se van a clasificar como centros de mediana o de máxima seguridad, van a ir como el régimen de máxima seguridad de Zacatecoluca, ¿verdad? De una forma bien distanciada en el tiempo, 2, 3 veces al año, tener la cantidad de visitas que se puedan controlar en el centro y además el contacto será igual que en Zacatecoluca, a través del video. Aclarado el punto. Me voy a una pausa comercial. Cuando regresemos, quiero aprovechar la mayor parte del tiempo para hablar sobre esta petición que hizo la defensa del empresario Adán Salazar para que este no sea trasladado y conocer un poco las razones y también para no ingresar al penal de máxima seguridad. Entiendo que hay una solicitud a tu persona. Sí. Y hablar también cuál es la situación en el sector 9 de Mariona. Claro. Está el expresidente de la República, Antonio Saca, así como también el resto de detenidos, incluyendo también al ex fiscal Luis Martínez. Sí. Hablamos de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa, no me cambien, regresamos. Prueba la nueva Mega Stacker para saciar tu hambre, con más carne y queso que nunca. Burger King, a tu manera. Presentó. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Mira, voy a aprovechar porque sé que hay mucha curiosidad por conocer
hasta donde se pueda el estado actual y las condiciones en las que se encuentran recluidos el expresidente Saca y el resto de detenidos, así como también otros. ¿Cuál es la condición de ellos? Muchos creen que de alguna manera pues ellos gozan de ciertas condiciones diferentes a las que puede tener cualquier persona recluida en el caso del sector 9. Bueno, Ernesto, eso es importante, ¿verdad? Que la población conozca y que sepa con seguridad qué es lo que está pasando en el sector 9, porque se ha dicho mucho, ¿verdad? Y se ha hablado, inclusive algunos medios han citado fuentes, ¿verdad? Que las cuales yo públicamente he dicho, estas fuentes están mintiendo y estas fuentes están dándole información falsa a estos medios que han publicado algunas aseveraciones con relación al sector 9. El expresidente Saca y todos los demás imputados, en este caso de corrupción, el ex fiscal general de la República, Luis Martínez, y los otros implicados en el caso de remuneraciones sexuales, que están ubicados en el sector 9, no tienen ningún privilegio distinto a los que tienen los 36.000 privados de libertad en el sistema. ¿Los publicistas también están en este Igual sector porque 9? están vinculados en el caso, ¿verdad? O sea, todo el caso Saca y los detenidos subsecuentemente, incluyendo los de temas relacionados con trata, ¿no? Trata, están ahí. El sistema, sí, están de remuneraciones por actos sexuales, todos los vinculados al caso Saca, ¿verdad? Y el caso del exfiscal Martínez. El sector 9 es un caso del ex, perdón que te voy a estar interrumpiendo, voy a hacer nosotros. Claro. El caso del ex fiscal Luis Martínez fue trasladado ahí producto de una, se dice o se dijo, de una situación peligrosa que de él tenía en la amenazas o de peligro. de amenaza, que sufrió golpes. Inclusive aseveraron que había sido agredido físicamente. ¿Es ¿verdad? cierto esto? Ninguna de esas cosas es cierta. Ninguna de esas cosas es cierta. ¿Él comparte celda con quién? En el sector 9, exactamente no sé cómo están ubicados, ¿verdad? Eso es algo que el director de Mariona administra directamente quienes están ubicados en cada celda. Al inicio, recuerda que eran pocos, el sector tiene una capacidad para alrededor de 60 personas. El sector 9, el sector 9 para 60 personas. En este momento creo que no pasamos de 36 o 38 personas en el sector. Entonces entendería que algunos comparten celda y otros posiblemente no la compartan todavía, ¿verdad? Pero la mayoría se están compartiendo la celda. ¿Qué tenemos en el sector 9? Una condición similar a la de Metapán, al centro penal de Metapán. Algunas personas han dicho, ¿y por qué no los agarraron y los mezclaron con todos los demás? Porque no es así, ¿verdad? Hay una parte de la clasificación penitenciaria que establece que para personas que han tenido una participación en la administración pública de alguna u otra manera o vinculados a este tipo de situaciones, se creó un centro penal en un momento determinado solo para ellos, porque en el ejercicio de sus funciones, una persona como esta pudo haber influido, actuado directamente. Sí. Sus ¿verdad? decisiones pudieron Sus haber decisiones afectado para otros a la que gente están que está dentro en y el corren sistema peligro, penitenciario y correrían. Por esa razón peligro. están apartados. Se sí, hizo Metapán hace muchísimos años, no lo hicimos nosotros, el Centro Penal de Metapán, que tiene más de 300 reos con una capacidad para no más de 100, que ya está sobre. Que no es para delincuentes. Es para exfuncionarios o personas que en el ejercicio de sus actuaciones pudieran haber tenido decisión sobre que otros puedan estar. Ahí no hay pandilleros, no hay. No, sí, porque solamente porque no has tenido. Ese es Metapán. Porque hasta hoy no hemos tenido un pandillero alcalde, ¿verdad? Sí. O exalcalde, hasta hoy. Sí. Y esperamos que jamás vaya a pasar. Entonces, por eso se creó Metapán. ¿Cuál es el estado anímico del expresidente Saca? Solo termino la idea. Ante la situación de sobrepoblación que hay, hubo que generar otro espacio, ¿verdad? Y eso recordemos, estamos generando 17.000 nuevos cupos en el sistema por la situación de hacinamiento. ¿Cuál es el estado anímico? Bueno, al inicio, normalmente, cualquier persona que entra a la prisión tiene un impacto muy grande en su parte anímica, ¿verdad? Emocional, psicológicamente, etcétera. Sobre todo, pues, estas personas también tuvieron este impacto al inicio. Tuvieron el tratamiento correspondiente. Ya a esta fecha te puedo decir con toda seguridad, porque los equipos técnicos han estado trabajando con ellos,
porque el director de Mariona me informa también cuál es la situación que hay sobre el estado anímico de salud de ellos. En este momento están adaptados. Recordemos que el mismo sistema tiene en la ley un proceso que se llama de adaptación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, ¿Se que la levantan, persona, despiertan? en primer lugar, la persona ya entendió que está en una situación de reclusión. Que es un recluso, que está un recluso, detenido, que está en ¿verdad? Y cárcel. que está detenido provisionalmente, que todavía se presume que es inocente, pero está guardando una detención provisional. Esa fase de aceptación y de adaptación ya se dio en todos ellos. Ya están participando en algunos programas también de tratamiento, ¿verdad? Y el modelo Yo Cambio nuestro tiene 2 vertientes, porque eso fue otra cosa de especulación y de morbo. Sí. Entonces van a salir a hacer obra comunitaria. A sembrar rábanos y ellos no. van a estar con libertad. Y nuestro modelo Yo Cambio tiene 2 vertientes principales. Una, para los que ya alcanzaron la fase de confianza y semilibertad, es externa. Pero ya pasaron, ya fueron condenados. Sí. Son de baja peligrosidad y ya cumplieron al menos la tercera parte de su condena. Pero la otra, el Yo Cambio, es al 100% de los centros penales. Esas son las actividades internas. ¿Qué hacen ellos? ¿Verdad? ¿Qué hace el presidente Saca? Perdona que no estoy queriendo crear un morbo de ello, pero obviamente se trata de un presidente, ¿no? Exactamente. Un expresidente. Un expresidente. Pero fue la persona que condujo los destinos de la nación en un momento determinado. ¿Qué hace él? En primer lugar, está recibiendo toda la parte de atención psicológica, ¿verdad? Y están, creo yo que tienen un curso ahorita de pintura, ¿verdad? Y de prácticamente de escritura, ¿verdad? De ortografía. No. De caligrafía. Escritura, no. O sea, de que ellos escriban, ¿verdad? Lo que quieren. Sí, quieren escribir entiendo, y toda la cuestión. entiendo. Es una parte que nosotros le llamamos un programa de arte y cultura que implica varias cosas, ¿verdad? Aquí hemos tenido, no te digo que ellos hagan esto, poemas y todo esto, que ya hemos tenido muchas personas que han estado trabajando en esto y tienen una producción literaria muy buena dentro del mismo sistema. Ellos están en un curso de pintura, están prácticamente en el tratamiento ahorita psicológico, ¿verdad? Y en otras actividades que tienen que ver con literatura y todo esto. Esas son las actividades actuales que ellos están desarrollando. La mayoría de los que están ahorita recluidos en el sector. Recordemos que tenemos también algunos de los ex jueces que fueron condenados recientemente. También están ahí. Están ahí. Están 2 de los 3 que fueron condenados por los en el oriente del país. En el oriente del país. 2 están ahí y el otro está en Metapán. ¿Tienen ellos privilegios alimenticios? Como en algún momento también se dice. Mira, dijeron que tenían comida especial que se la pagaba la familia a la empresa que nos proporciona la comida. Falso, ¿verdad? Ellos están comiendo la comida que le llevan a todos los reclusos y que nos cuesta menos de $3 al día, ¿verdad? Eso es lo que están comiendo. Estamos hablando de un plato de $1, ¿no? Perdón, de un tiempo... Un tiempo de $1. De $1. Están comiendo eso. Toman de la misma agua que toman el resto de penales, de los reos. Están uniformados, ¿verdad? Porque en Mariona, independientemente del sector, es uno de los penales en los cuales comenzamos la parte de uniformar a los privados de libertad. Ahí los 5.000 reos que hay en Mariona, todos están uniformados, incluyendo los del sector 9. Es decir, ¿cuál privilegio hay? No tienen sus zapatos que usualmente usaban, no tienen sus trajes, sus corbatas que usualmente usaban. Su ferragano y todo ¿Eso se trata de afectar su dignidad? No, es que en el sistema penitenciario esa es la acción de uniformar a todos los privados que entran en una forma progresiva. Ellos llegaron a un penal que ya estaba siendo uniformado, Mariona. Entonces, al ingresar, tienen que someterse a todas las reglas del centro que incluyen el uniforme. Que las visitas entran y no pasan por los registros habituales, dijo también ese medio digital, no es cierto, ¿verdad? Pasan todos los controles, se registran igual que todas las visitas, tienen que poner su huella, tienen que ser censados, tienen que entrar de acuerdo al día y la hora que les corresponde. Entiendo, y lo que se dice es que el expresidente Saca ha restringido el tipo de personas que van a hacer su visita, entiendo. Fíjate que no, porque quien restringe el tipo de personas que visitan a alguien, a un reo en el sistema, es la ley. Es la ley. Entonces la ley fue reformada, no sé si recuerdas, a petición nuestra, en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, para que se redujera a 5 personas nada más que pueden visitar
a un interno y que además estas tengan un grado de consanguinidad o de afinidad. ¿Quién con el visita privado, al ¿verdad? expresidente Saca? Su esposa, ¿verdad? Y sus hijos. La visita profesional, ¿verdad? Y en el resto de personas igual. Las El encierro del día o la actividad del día, ¿qué? 6 de la mañana consiste? el desencierro, 6 de la tarde el encierro, ¿verdad? Tienen también patio. De 6 a 6 pasan libre en el patio. En las diferentes actividades que el centro tiene. Hoy el programa Yo Cambio implica ciertas actividades de 6 a 7 comer, por ejemplo, ¿verdad? De 7 a 10 la parte de programas, de 10 a 12 una área, un tiempo libre para dirigirse después a tomar el almuerzo, de 2 de la tarde como que si fuera una actividad normal o un empleo, un trabajo. Ya hay un horario tipo establecido, no como antes, que la gente salía de la celda y ahí pasaba deambulando y haciendo lo que quería, ¿verdad? Y toda la cuestión. Hoy es diferente. Y ellos están sometidos a un régimen que en La Esperanza o Mariona, ¿verdad? Ya está establecido de esta forma. No hay ningún privilegio, no hay ninguna prerrogativa especial, ¿verdad? No es, por ejemplo, el caso de otros países cercanos, como Guatemala, donde tú tienes al expresidente en una instalación militar. Diferente. Militar, no está uniformado, etc. Hago esta comparación porque nuestra población tiene que estar clara que aquí no existe ni una afectación a la dignidad del reo o de la persona que está detenida, pero tampoco ningún tipo de privilegio. El tiempo se me fue. Bueno, el caso del señor Adán Salazar, ¿hay respuesta de por cuál no ingrese al penal de máxima seguridad? Así brevemente, 10 segundos. Mira, acuérdate que Zacatecoluca hoy es un penal bajo medidas extraordinarias. Nosotros hemos propuesto, ¿verdad?, de que esta persona y cualquier otro que sea capturado con relación a este hecho delictivo, por la complejidad que tiene el caso, por la complejidad que tiene el caso, la persona sea recluida en máxima seguridad. Vamos a agradecerte, desde luego, el que nos hayas acompañado este día y darnos esta información que era necesaria también conocerla desde esa perspectiva. Gracias, Ernesto. Gracias a ustedes, amigos, que nos han sintonizado. El reprise 8 de la noche por Canal 19. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.